El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Yo quiero ser bien contundente en el tema. Si hubiera un título, se terminó el ciclo de Tavares. Claro, concreto, contundente. Esta expresión que yo manifiesto ahora era una información que yo tenía, vos sos testigo, Gustavo, sí, hace unos cuantos días. El tema que, en función de lo que había pasado la vez anterior, que había una decisión en principio tomada y que nosotros la informábamos como correspondía en función de las distintas fuentes que uno tiene a la hora de tratar de averiguar e informarle a la audiencia. En aquel momento la decisión con el transcurso de las horas fue modificada. Bueno, no va a ser este el caso. Lo que pasó la vez pasada, en definitiva, terminó siendo como una especie de maestro, última chance. Necesitamos recuperarnos de esta situación dura y crítica. La situación dura y crítica era no haber conseguido puntos prácticamente 1 de 9, pero fundamentalmente la forma y la manera de haber perdido con Argentina y la forma y la manera de haber perdido con Brasil. Entonces, lo que hubo en aquella reunión del Complejo Celeste, que de alguna manera fue uno de los elementos que terminó circunstancialmente convenciendo al Ejecutivo y sobre todo a Alonso para frenar una decisión que ya estaba tomada, fue: lo vamos a revertir, lo vamos a trabajar, tenemos puntos en que trabajar con el plantel para lograr un objetivo de mejorar esta situación. Bueno, pasó un mes y pico, se volvió a jugar, y antes que nada hay que decir, ¿cuántos puntos obtuvimos de los últimos 6? 0. ¿Hubo un esbozo de reacción desde el punto de vista espiritual, anímico con Argentina? Sí, es cierto. El partido que se jugó en el campeón del siglo. El tema que el resultado fue derrota. Y vos estás en la recta final de una eliminatoria donde necesitas sumar. Uruguay está peligrando seriamente la posibilidad de ir al Mundial. Pero a su vez después fuiste a la altura de La Paz. Y más allá del tema de la altura, otra vez la forma, otra vez la manera, otra vez esa visualización que se tiene por parte de integrantes del Ejecutivo que estuvieron justamente en La Paz, de cómo se da el ida y vuelta entre el plantel, el técnico y el plantel, llevó a que en definitiva se pasara raya, se dijera otra vez, en este caso 0 de 6, otra vez desde el punto de vista anímico, un equipo que se vuelve a caer, primer situación inesperada, insólita, inadecuada en el desarrollo del juego, como por ejemplo el primer gol de Bolivia, y Uruguay que se cae y se muere espiritual y anímicamente. Entonces, no solo se toma en cuenta el resultado, en el análisis de la situación, lo que se está tomando en cuenta también son las formas y la manera, y se entiende hoy que esta situación a la que se encuentra Uruguay, pensando en los partidos que quedan en el Mundial, difícilmente pueda cambiar hoy ese poder que históricamente tenía el técnico de la selección en la llegada con los jugadores y en ese ida y vuelta con el plantel celeste. Entonces, se pasa raya y se llega a una conclusión. ¿La conclusión cuál es? En principio Tavares no sigue siendo el técnico de la selección. ¿Hoy qué fecha es, muchachos? ¿19? Sí, señor. Bueno, hoy puede ser un día que quede marcado como el último día del proceso del maestro Oscar Washington Tavares al frente de la selección nacional. Yo dije hace unas horas, en la tarde, Thiago estaba, es consciente y es testigo de esto, el pasado miércoles expresé: si hoy se tomara la decisión el día miércoles, Tavares está fuera de la selección. Ayer por la tarde, arranqué la tarde de Tirando para ahí diciendo: muchachos, si hoy se tomara, hoy jueves, la decisión, Tavares está fuera de la selección. ¿Qué podría ayudarlo en teoría al cuerpo técnico y al maestro Tavares? Que transcurrieran los días, que esta atención focalizada en la Copa Sudamericana, la final, y la final de la Copa Libertadores la próxima semana, pudiera generar se bajaran los decibeles, se enfriara el tema, se fuera acercando progresivamente a la fecha donde hay que hacer nuevas citaciones y que en última instancia se entendiera, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir con Tavares hasta que termine. ¿Qué queremos decir con eso? Que la última posibilidad que le podía quedar al maestro Tavares era en definitiva que transcurrieran los días y que este foco de atención, de que todo el continente a nivel de autoridades, a nivel de prensa, de medios importantes a nivel continental de comunicación, estuviera acá en Montevideo, podía generar la situación de posponer una decisión que ya está tomada en la mente y en el corazón de quienes tienen que tomar la decisión. Bueno,
contrariamente a eso que yo suponía, lo que sí tengo para decir en cuanto a información es que más allá que hay una final de la Sudamericana y la semana que viene, más allá que hay una final de Copa Libertadores, la decisión se va a tomar. Y por lo que tengo entendido se va a tomar en estas horas. Así que seguramente surgirá, quizás tal vez, una reunión, que muchos no nos vamos a enterar de cuándo va a ser, con el cuerpo técnico de la selección o con el propio Tavares, por parte del presidente Ignacio Alonso, donde se le expresará la no continuidad al frente del proceso de las elecciones nacionales. Y está claro además que hay un tema vinculado a cómo sigue esto, porque una vez generada la salida de Tavares, se tiene que establecer y desarrollar quién será el reemplazante, el nuevo técnico de la selección, en principio para estos 4 partidos, más allá del arreglo que a posteriori se pueda llegar a generar en el tiempo del contrato del nuevo entrenador. Y la verdad, sinceramente, si se está pensando en técnicos serios, y algunos nombres yo sé que se manejaron y se pelotearon sobre una mesa de trabajo, esos técnicos no van a aceptar bajo ninguna circunstancia empezar a hablar con la asociación hasta tanto la asociación no dé la expresión y materialice formalmente la salida de Tavares. Por eso, la sensación que me queda a mí, que la tenía ayer por la tarde, y la tuve también a lo largo de toda la jornada pasada, y la enfoco hoy con un énfasis más importante, es que en definitiva se va a tomar la decisión en estas horas, para que rápidamente se pueda generar la llegada de un nuevo entrenador que va a llevar horas y va a llevar días el ida y vuelta para acordar primero el nombre y después las condiciones para que dirija técnicamente a la selección de acá en adelante, con algo ya en el horizonte. Estos 4 partidos que nos quedan por las eliminatorias pensando en Qatar 2022. Estamos hablando fines de enero, el partido de nuestra selección en Paraguay, concretamente en Asunción. A los pocos días de los primeros días de febrero, el partido que se viene con Venezuela, aquí en Uruguay, luego el partido con Perú, para terminar seguramente en Calama, nuestro último partido enfrentando a la selección de las artes, la selección chilena. Lo cierto y lo concreto, y ya abro el juego porque me interesa la opinión de ustedes, porque tengo también otros elementos para informar, es que le tenemos que decir, ahora sí, a la audiencia de Tirando Paredes, que el maestro Oscar Washington Tavares dejará de ser el técnico de la selección nacional. Muchachos, los escucho con mucho gusto. Bueno, más allá de la persona, estamos hablando de un proceso. Lo que a uno le queda en esta sensación, Pillo, es que qué pena que las cosas se den de esta manera, ¿no? O sea, yo creo, coincido 100% con lo que vos decís que ha pasado en las últimas horas. Yo creo que también las últimas declaraciones de Tavares, si bien hay gente que la quiere orientar hacia el lado de la prensa, de decir qué periodista a mí me puede estar exigiendo la renuncia y no tanto a la parte directriz, como que si lo sumamos a las anteriores declaraciones de Tavares, como que no fueron nada felices, y vos sabés bien que también en la interna de la asociación causó mucho malestar todo eso, más allá de que no se vio el poder revertir. Coincido contigo en la parte anímica, pero queda claro que lo anímico solamente no coincide, porque bueno, este cuerpo técnico tiene un libreto y tiene nombres, y no va a salir de ese libreto y de esos nombres, y creo que ahora sí se llegó a la conclusión de que evidentemente no es el camino que por lo menos pueda hacer defender esta posición que tiene Uruguay y eventualmente llegar a poder clasificar, o por lo menos pelear ese repechaje, que es lo que creo que al día de hoy Uruguay puede aspirar para poder llegar a Qatar, ¿no? Sí, vos recordás, Gustavo, cuando tiempo atrás hablábamos, y que en aquel cambio de postura, cuya postura originaria era que Tavares no continuara, previo a estos 2 partidos, hubo un cambio de postura. Yo tengo entendido que Alonso habló con un par de personas vinculadas al fútbol, pero que no necesariamente estén actualmente en el fútbol, que son como de alguna manera sus asesores, con quien charla, interactúa, intercambia. Y yo tengo entendido que una de esas personas le expresó en un momento, ¿cuántas balas preferís tener? ¿2 balas o una? A lo que Nacho habría respondido, no, prefiero tener 2 balas. Estamos hablando en aquel momento, después de la dura derrota con Brasil, cuando veníamos también de la dura derrota con Argentina. Entonces dije, bueno, si te preferís tener 2 balas y no una, no lo saques ahora, deja estos partidos, el de Argentina primero, el de Bolivia después, y si la mano no va
con lo que vos esperás en cuanto a los resultados, en cuanto a los puntos y en cuanto al ida y de vuelta del técnico con el plantel, le planteé con el técnico, bueno, ahí podrás generar un cambio y podrás utilizar tu otra bala. Si vos de entrada ya traes un técnico nuevo ya en aquel momento, solamente vas a tener una bala y puede no irte bien con Argentina, que era un partido perdible, puede no irte bien con Bolivia, que era un partido perdible por la altura de La Paz, y ya vas a encontrar un técnico con 2 partidos complicados pensando en los 4 restantes. Yo no sé si lo recuerdas aquello, Gustavo, lo dijimos al aire, bueno, el tema es, ya se utilizó una bala, esto hablando en forma figurada obviamente, es esta situación que ha pasado, esa bala no ha dado resultado, con Argentina perdimos, con Bolivia perdimos, se le suma también las declaraciones de Tavares una vez finalizado el partido. Yo ahí quiero ser un poco relativo con lo que dijo Tavares, por más que no ha gustado en el seno de algunos integrantes del Ejecutivo de la Asociación, esa expresión de quién me puede venir a decir a mí que tengo que poner el cargo de exposición después de haber trabajado tantos años. Eso no cayó bien, cayó mal. Ha salido Celso Otero en las últimas horas, yo creo Celso Otero con mucha dignidad, poniendo la cara, tratando de expresar y tratando de alguna manera de explicar ante las preguntas de los distintos colegas qué fue lo que en definitiva Tavares quiso decir, y puede ser que haya querido expresar realmente lo que Otero explicó en las últimas horas, el tema que no quedó claro en la conferencia, y normalmente cada vez que Tavares habla en conferencia siempre queda una sensación de cierta situación de que somos intocables. Y yo creo que esto en definitiva es fútbol, es el técnico de la selección, es cierto, es un proceso de 15 años, es cierto, es un proceso donde se ordenó mucho lo que es en definitiva la familia celeste, la familia que tuvo un hogar y que tuvo un lugar, que es el complejo Uruguay Celeste, donde Tavares fue pieza fundamental en el proceso y el desarrollo de las distintas selecciones juveniles, y ese proceso y ese cuidado de los futbolistas de las distintas juveniles que pasaban por cada una de ellas hasta desembocar en la selección nacional. Yo creo que también eso se tuvo en cuenta, pero se tuvo en cuenta incluso hasta en algunos momentos, no ahora, en otros momentos, donde Tavares continuó trabajando cuando estaba también en discusión la no posibilidad de conseguir resultados concretos. Pero bueno, a la hora del análisis final, que es este último que estamos haciendo en función de los resultados y de la forma y de la manera, sobre todo del partido con Bolivia, la conclusión que se saca es que se tiene que cambiar el técnico. Contrariamente, reitero, a lo que yo pensaba, que este tema de Sudamericana y Libertadores podía generar el hecho de posponer la decisión, se entiende hoy lo contrario. Se entiende que todavía no llegaron los grandes medios, por más que hay en nuestro país, que van a llegar la semana próxima con la final de la Copa Libertadores, entonces se quiere rápidamente tomar esta decisión. La final de la Copa es mañana, de la Sudamericana, la final de la Copa Libertadores es el sábado próximo, entonces si vos hoy tomás la decisión, se va a generar un ida y vuelta con los medios, es cierto, se va a generar una especie de revulsivo en el ambiente del fútbol. Che, Tavares ha dejado de ser el técnico de la selección, es cierto, pero como que mañana ya con el desarrollo de la final de la Sudamericana y toda la previa a la Copa Libertadores, de alguna manera se termina blanqueando una decisión que si se hubiera tomado un poco más adelante podría generar obviamente una cobertura enorme a nivel internacional de los medios, sobre todo cuando nos estábamos acercando a la fecha de la Copa Libertadores. Te escucho, JJ, te escucho, Tiago, y te escucho, querido Pulo Laulo. Los escucho, muchachos. Me dejaste pensando, Pillo, más allá de la noticia en sí, porque en las últimas horas se viene hablando mucho de la posible salida de Tavares, si Tavares sale, cuándo sale, cómo sería, parecida a la vez anterior que se dio, pero vos ahora lo estás afirmando, y si lo estás afirmando y sé cómo te venís manejando en esos temas y sobre todo los políticos, evidentemente esa decisión está tomada. Lo que me quedé pensando es, vos hablaste en un momento de llamadas a técnicos, o por lo menos pensar en técnicos, ver por cuál puede ser el camino. Yo no tengo ninguna duda que el camino es Diego Aguirre, pero no porque lo diga yo, ni porque sea mi idea, ni lo que quiere Juanjo Acevedo, sino directamente porque la vez anterior era el técnico. ¿Y qué va a cambiar, Pillo, de hace un mes y medio ahora? Claro, mira, déjame decirte una serie de cosas. Dale. Yo no dije de llamada para dejarlo preciso el tema. Yo sí lo que dije fue, ¿se acuerdan la reunión que hubo, que iba a ser en la asociación, que después se terminó cambiando, que salieron los dirigentes, que no hicieron declaraciones, que parecía una especie de actores de Hollywood? Yo dije, muchachos, si vamos a arrancar de esta manera,
vamos a terminar haciendo el mismo raíz mediático de la vez pasada. Bueno, se reunieron en un hotel. Yo lo dije ayer por la tarde. Sí, hasta lo que comió cada uno de los integrantes de la reunión, que no viene el caso de decirlo. En esa reunión, donde sí había temas vinculados, entre otros, a todo esto que se está viviendo a nivel continental, anoche la presencia de, digo entre paréntesis, del presidente de la Conmebol, de Alejandro Domínguez, en conferencia de prensa, se inauguró oficialmente el estadio luego de las obras, se inauguró oficialmente el tema de las luces, la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con Sebastián Bauzá, obviamente Ignacio Alonso y todo el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Obviamente todo este material se puede ver en las redes sociales. Y esa reunión previa a la que hacemos referencia, se tocaron temas vinculados a lo que está pasando ahora con los aspectos continentales. Bueno, este tema estuvo arriba de la mesa. Y estando arriba de la mesa, incluso de la vez pasada, cuando se pensaba en una decisión que finalmente se terminó cambiando, yo quiero ser enfático acá, hace un mes y medio atrás la decisión estaba tomada para sacar a Tavares. Y hace un medio atrás la decisión y el origen de la decisión arrancó en el propio Nacho Alonso. Cuando ve, después del partido con Brasil, en el vestuario y sobre todo en el hotel, que desde el punto de vista espiritual, anímico, no solo en el plantel, sino también el cuerpo técnico con Tavares, que lo estaba de la mejor manera. Aquella decisión de la cual se viene de Brasil en la cabeza Alonso, que había tomado en su interior, después la termina cambiando y modificando por un montón de situaciones y circunstancias que ya hemos hablado. En aquel momento se generó un ida y vuelta con distintos técnicos. Y que con Diego Aguirre se habló, sí, pero no lo hizo el Ejecutivo de la Asociación. En aquel momento apareció la figura de Lugano, en aquel momento. Por más que la niega Alonso en declaraciones que hace después para Canal 12. A mí me consta que hubo un integrante del Ejecutivo que llegó a hablar con Lugano en aquel momento y que el nombre que surgió de parte de Lugano fue el de Diego Aguirre. No solo el de Diego Aguirre, Juanjo, el de Diego Aguirre y también de su ayudante técnico, de Juan Berseri, que fue lo que manejamos nosotros en aquel momento. Sí. Dijimos Aguirre y Berseri. Si Aguirre llegara a la selección, no tenga duda, llega con Berseri, sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿es el único nombre? No. No es el único nombre. Porque también en ese peloteo que se hizo, en esta reunión última a la que hacemos referencia, no solo estuvo el nombre de Aguirre sobre la mesa. Hay otros nombres, hay otros. Yo te diría que se pueden manejar unos 4 o 5 nombres pensando en el futuro sustituto de Tavares como técnico de la selección nacional. Bueno, la vez anterior, ¿te acordás que también hubo unos 4 nombres más o menos, ¿no? Entre lo que ellos estaban Guillermo Almada, Fabián Coito, hasta el propio Hernán Crespo, dentro de los nombres que se manejaron, pero el de Aguirre parecía fuerte. El de Aguirre parecía... En los nombres que se manejaron hay uruguayos que están acá, hay uruguayos que están en el exterior, y también se manejaron nombres de extranjeros. Muy bien. Para ser concreto en cuanto a la información del tema. No, y está bueno lo que decís, para que la gente sepa también, porque si no ya uno daba por sentado, y hablo por mí, incluso, no solo por el oyente y los compañeros, que ya era Aguirre. ¿Pero Aguirre es el nombre de Alonso? Yo no digo que sea Aguirre. O sea, no digo que no sea el técnico, está bien. Futuro técnico de la selección. Está bien. Digo que sobre la mesa hay más de un nombre. Bien. Y no solamente está el de Diego Aguirre. No, y está bueno el dato, Pillo, de que puede ser un extranjero. Eso sí es un revulsivo, ¿ves? O sea, para lo que es la selección. Fíjate que cuando vino Pasarela incluso se habló muchísimo, y más de uno tendrá sus conclusiones sobre el tema. De alguna forma, de alguna manera, son nombres que se manejaron en las últimas horas, y acá quiero ser preciso, porque es verdad y es cierto que nosotros en los últimos tiempos hemos sido críticos y por momentos duros, quien habla del Ejecutivo de Alonso y sus compañeros, en algunos temas puntuales. Y si tenemos que seguirlo siendo, vamos a seguir siendo críticos, porque hay cosas que no se están haciendo de una manera adecuada, y nosotros tenemos la independencia para decir en su momento, hay que tomar esta postura, porque Alonso lo vienen atacando con bombas de un montón de lados, para tratar de alguna forma, de alguna manera, poner en peligro la institucionalidad de la asociación, y lo hemos hecho con Alonso, lo hicimos en su momento con Valdés, lo hemos hecho ni que hablar con Sebastián Bauzá. Pero también hemos sido críticos de cosas que surgen desde la asociación y que no se hacen de la manera adecuada, por el motivo que sea. Ahora, en este tema quiero también ser preciso. Hay un cuidado expreso en este momento de los integrantes del Ejecutivo para hacer las cosas de manera ordenada. ¿Qué significa? Primero, la salida de Tavares, con todo lo que eso conlleva,
porque también hay un contrato que rescindir y una serie de consideraciones desde el punto de vista económico. Después, por el respeto a la figura del maestro. Una vez finalizado esto, el contacto iniciarse recién ahí con el eventual o los eventuales candidatos a ser técnicos de la selección uruguaya. Y esto me parece importante manejarlo. Cuando la primera vez, cuando hace un mes y medio atrás, nosotros dijimos, hubo un contacto con Aguirre, hubo un contacto, pero nunca dijimos que fue de Alonso, el presidente de la AUF. Que hubo un contacto extraoficial con un integrante del Ejecutivo, a mí me consta. Que después aquel tema se fue disipando, que la postura del presidente de la AUF y de algunos de sus compañeros fue modificándose y cambiando, primero porque hubo una llamada de Diego Godín, el capitán de la selección, después porque hubo una charla con Tavares en el Complejo Celeste, y después se empezó a enfriar la posibilidad de cambio. Bueno, como que la figura en aquel momento de Lugano empezó como a desaparecer o desvanecerse. Pero lo cierto y lo concreto es que hoy, en función de lo que pasó antes, el Ejecutivo entiende tomemos la decisión nosotros, no vamos a consultar a nadie, y tampoco va a haber una llamada de los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores en la cancha le fallaron a Tavares. Vamos a ser claros también, acá no es solo responsabilidad de Tavares en no conseguir los objetivos. Hoy, puntualmente, desde el punto de vista deportivo, por el motivo que sea, y obviamente hay responsabilidad del técnico, pero también del muy bajo rendimiento individual de muchos de los jugadores en los que Tavares ha confiado y ha citado para la selección. Entonces, venir de la derrota con Argentina, acá, venir de la derrota insólita con Bolivia, cuando Bolivia en el primer tiempo no pateó al arco y te comiste 2 pepinos. Entonces, ¿quién puede levantar el teléfono de los referentes de la selección y decirle a Nacho, no, Nacho, Alonso, el presidente de la AUF, dejemos al maestro hasta que termine la eliminatoria? Hoy ya no corre eso. Hoy tampoco corre eso. Entonces, esta vez creo que el Ejecutivo está haciendo las cosas correctamente. Hay una postura, hay una decisión y la van a comunicar. La sensación que me queda a mí, Juanjo, Gustavo, Thiago Pulu, es que se va a comunicar en el día de hoy. Por eso les preguntaba qué fecha era hoy, como una fecha importante, 19 de noviembre, como eventualmente el final del ciclo de Tavares. Y si no es hoy, va a ser en estas horas. Lo que sí no se quiere es dejar pasar el tiempo, por lo que explicaba hace un rato, y porque se tiene que trabajar definitivamente de manera muy rápida, y hay que ser muy concretos y contundentes en la elección, designación y aceptación del nuevo conductor técnico de la selección nacional. Sí. Entonces creo que pasa por ahí este tema, y yo hoy lo digo de esta forma enfática, porque uno trata de, cuando tiene una información, chequearla por distintas vías. Tengo 4 vías distintas que me terminan confirmando esta información que estamos dando en la mañana del viernes aquí en Tirando Paredes, ustedes ahí en estudios y yo vía telefónica. Lo sigo escuchando, muchachos. Tené cuidado con la marcha atrás, ¿no? Viste que a veces, como en todos los autos, siempre hay una marcha atrás, y bueno, con lo que pasó la vez anterior. Pero la información es esa. Yo no lo tengo tan chequeado el tema. Sí tenía la información de que era muy probable, pero me voy a apoyar en lo que estás diciendo. 19 de noviembre puede llegar a ser, como vos decías, un día importantísimo, incluso no solo para Uruguay. Estás hablando del proceso más largo de selecciones a nivel del mundo. Exactamente, sí, exactamente. Estamos hablando de un proceso de 15 años, ¿no? Sí, antes era el técnico de Inglaterra, hasta hace algunos años. Después, el de Alemania. El de Alemania también. Después ambos se fueron y quedó Tavares. Con respecto a esto de Aguirre, ayer habló el presidente del Inter, club de obviamente Diego Aguirre, y dijo que él había hablado con el director técnico y que él tenía contrato hasta 2022 y que confiaba en su profesionalidad y respeto hacia el Inter. Así que en ese sentido hay que ver la situación. El presidente del Inter tendría que decir que Aguirre tiene cláusula de salida de su contrato. Bien. O sea que no ha dicho, seguramente en esta entrevista. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Que muchos elementos apuntan a Diego Aguirre, sí, es verdad. Reitero, no es el único nombre que está sobre la mesa de trabajo de los integrantes del Ejecutivo. Y eso que vos decías, Juanjo, de la marcha atrás, que aconteció la vez pasada, es verdad, es cierto. Hace un mes y medio había una decisión tomada, se puso freno de mano y se esperó. El tema, que de aquel momento a ahora pasaron 2 partidos, muchachos. Y Uruguay hizo 0 de 6, que fue el presagio de Méndez. Entonces, se utilizó una de esas balas en la analogía que yo les comentaba hace un rato. Y se entiende que esa bala se utilizó, se volvió a utilizar y no dio resultado. Bueno, nos queda una bala, ¿qué hacemos? Con estos 4 partidos, ¿más de lo mismo
o metemos un revulsivo y cambiamos. Para mí el revulsivo, Juanjo, independientemente que sea extranjero o sea uruguayo, es el cambio del técnico después de 15 años. Sí, claro. Ahora, ¿eso te asegura la clasificación a Qatar? No, no te la asegura. Capaz que viene un técnico, pierde 2 partidos, empata 1, el otro está ahí, lo gana, y no vamos al Mundial. Y bueno, puede pasar. El tema que el Ejecutivo encabezado por Alonso hoy está en un callejón donde dice, bueno, o tomo para la izquierda o tomo para la derecha. Cuando tomé para la derecha, esto es el respaldo a Tavares, ¿cómo me fue? 0 de 6. Bueno, ¿qué puedo pensar que me puede mejorar de acá a los 4 partidos? Y se analizan los resultados, se analizan los rendimientos, se analizan el vínculo, el ida y vuelta entre el técnico y los jugadores y el técnico, que no tiene que ver con las personas. No estamos hablando de las personas. Acá no está en juego la condición humana de nadie. Estamos hablando del rol que desempeñan dentro del fútbol. Tavares como técnico y su cuerpo técnico que lo conforma, y los jugadores como futbolistas en el campo de juego tratando de aplicar lo que el maestro pretende desde afuera. Entonces, se ve ahí una situación muy oscura. Entonces, se ve una situación donde difícilmente podamos revertir. Y este otro lado, si tomamos para la izquierda, en este callejón prácticamente si salía, nos queda a la izquierda. ¿Y en la izquierda qué hay? Y en la izquierda hay la posibilidad de un revulsivo fuerte. ¿Cuál es el revulsivo fuerte? Y cambiar el técnico. Pero esto que para nosotros nos llama la atención y que resulta como duro decirlo, porque de alguna manera hablar de la selección era hablar de Tavares, y hablar de Tavares era hablar de la selección. En los cuadros, a nivel local, a nivel internacional, pasa todos los días y no se muere nadie. Che, ¿cómo le fue el técnico? Perdió 4 partidos, perdió 5 partidos, perdió ese partido. Y no, hubo una rectificación del presidente. La ratificación de confianza, ¿qué significaba? Un partido más, te va mal, te saco. Eso pasó siempre en el fútbol de Uruguay, en el fútbol sudamericano, en el fútbol europeo. Quizás en Europa se mantienen más los procesos, pero tarde o temprano ha pasado. Los resultados en la cancha te mandan, y los resultados te dejan adentro o afuera de un mundial. Y Qatar 2022, a Uruguay, si vamos, nos puede generar un montón de millones de dólares. Y si no vamos, nos puede generar un montón de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no vas a tener la plata del Mundial en cuanto a la clasificación, y la plata de la venta de derechos de los partidos de la propia Copa del Mundo para la empresa que termine de alguna manera acordando con la AUF. Entonces, en esa disyuntiva se toma una decisión. Hace un mes y medio atrás, la decisión fue, respaldemos, mantengamos. Fenómeno, se dio el respaldo. ¿Cuál es el resultado? 0 de 6. Muchachos, tenemos que cambiar. Esa es la postura de la cabeza del presidente de la AUF. Y está claro que yo hace rato largo que con Nacho no hablo. ¿Por qué? Por distintos motivos, por distintas situaciones y circunstancias, porque a veces uno con la gente que quiere tiene que ser crítico, como hemos sido nosotros con el presidente de la AUF. ¿Algo más sobre este tema, muchachos, que quieran aportar? No, hay algo que vos decías y me da para pensar, ¿no? Son 4 partidos para mantener una marca, porque en realidad lo que vos lográs metiéndote en el Mundial es establecer que tu marca es de las mejores 32 del mundo. O sea, eso trae aparejado un ingreso importantísimo desde lo económico, no solo por lo que te da el Mundial, sino además por eso de mantener la marca, Pillo. Por ejemplo, mañana vas a hacer un partido amistoso y acordate, cuando vamos a jugar a China, esas copas, y Uruguay recibe dinero. Y no es lo mismo si sos mundialista si no sos. Y no es lo mismo si estás en determinado lugar del ranking de la FIFA a si no. Recordemos que no hace tanto Uruguay estaba en los primeros 4 lugares del ranking. Fíjate que hoy puede salir, o sea, no va a salir del puesto 32 del ranking, pero puede no estar entre los 32 principales selecciones que van a estar en el Mundial, en el tapete, en el ojo del mundo. Entonces, son 4 partidos por mantener la marca Uruguay, que eso trae aparejado desde el punto de vista económico y desde las posibilidades, seguro, laborales para jugadores, para directivos, para técnicos, para, o sea, un grupo de gente importante, muchísimas cosas, ¿no? Sí, déjame decirte algo en el final, Juanjo, y después ustedes siguen adelante con el programa muy tranquilamente, con todo lo que anunciaron en el comienzo de Tirando Pared, pero me parecía que era esta una noticia la más importante sin duda en un montón de tiempo. Veremos cómo acontece y se desarrolla el día. Para mí esto va a pasar en el día de hoy, puede pasar sobre el fin de semana. A mí lo que me dijeron fue que no se quería sobre el mismo día del partido de la Sudamericana. Es más, alguien me lo dijo ayer, dice, mirá que por ahí de repente hay, con la llegada del presidente de la Conmebol, una charla informal entre Alonso y el presidente de la Conmebol, para ver un poco cuándo esto se podía anunciar, para no impactar en la importancia que tiene la final de la Sudamericana y la final de la Copa Libertadores.
Si esa charla se generó, la verdad no lo sé, pero no la descarto. Reitero lo que dije hace un rato, Domínguez llegó y Domínguez hizo conferencia de prensa ayer en el Estadio Centenario y Domínguez tuvo charla con todos los actores y obviamente ni que hablar con el propio Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Quizás haya, producto de esa charla, si es que la hubo, tal vez no, una decisión de hacerlo en estas horas antes de la final de la Copa Sudamericana, porque te reitero, apremia el tiempo con relación a la designación del nuevo conductor técnico. Lo otro que sí a mí me dicen es, contrariamente a lo que pasó días anteriores, o hace un mes y pico atrás, cuando se generó todo aquel raíz mediático en el Complejo Celeste, es hacerlo de una manera muy diferente, muy distinta. Por eso los integrantes del Ejecutivo ayer no hablaron con los medios, hoy seguramente tampoco lo hagan, por lo menos hasta que se tome esta decisión, y yo no descarto que haya, en el correr del día o en el correr de las próximas horas, un comunicado oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol haciendo referencia a lo que estamos anunciando. Y habrá que ver, seguramente previo a ese comunicado, una charla directa que me imagino que será del propio presidente de la AUF con el propio maestro Carlos Washington Tavares para poner definitivamente punto final a su vínculo laboral como técnico de la selección. Era lo que tenía para aportar, era lo que tenía para decir. Quiero ser bien claro con la audiencia. Si yo hoy en la mañana estoy expresando esto, reitero, es porque por 4 vías distintas, vinculadas directo o indirectamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol, me han comentado cosas muy similares y he llegado a esta conclusión. Si después esto no se termina concretando, yo no creo que vaya a pasar, creo que Tavares no va a seguir al frente de la selección y es una decisión tomada. Pero también la audiencia tiene que entender que en estos temas, en eso que se va para adelante y para atrás, esas marchas y marchas, también puede darse una situación de este tipo. Bueno. Porque sí, en definitiva, es que esta decisión está tomada y se va a comunicar en las próximas horas.